¿Sabe qué dice la palabra del Señor en una parábola que Jesús contaba? Jesús contaba una parábola conocida como la parábola del sembrador. Y Jesús decía, comparando la tierra con la persona que recibe la palabra de Dios. Comparando la tierra con la persona que recibe la palabra del Señor. Jesús decía, hay semilla, y comparando la semilla con la palabra de Dios, decía, hay semilla que cae en tierra, pero vienen las aves y toman la semilla y se la llevan. Roban la semilla de la tierra que estaba supuesta a recibir la semilla y a hacerla germinar y que diera fruto. Así hace el diablo con la palabra del Señor. Busca dónde robar la semilla. Y cada vez que nosotros le invitamos para que eliminemos lo más posible toda distracción, es porque la palabra del Señor está supuesta a transformar vidas. ¿Está conmigo o no? La palabra del Señor, mire, usted puede leer cualquier otro libro en la vida. Usted puede leer 1000 libros si quiere, pero ningún libro, ninguna palabra escrita tiene el poder transformador de vida que tiene la Biblia. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que tenemos que entender que la palabra del Señor, necesitamos tener el espacio, el momento listo en nuestro corazón para recibirla. Como cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lea la Biblia en su casa o donde sea que usted la lea, trate de no estar compartiendo su concentración en otra cosa. Si va a leer la Biblia, asegúrese que no haya nada ni nadie que en ese momento que usted va a leer la palabra del Señor distraiga su vida. Por eso es que yo siempre digo que si usted es de los que dice, pastor, yo paso ocupado, no tengo mucho tiempo para leer la Biblia y por eso no la leo. Entonces, levántese más temprano, antes de que se levanten los demás en su casa, o acuéstese más tarde, después de que se acuesten el último en su casa. Y seguramente no habrá nadie que le distraiga. Y ponga el teléfono a un lado y reciba la palabra del Señor en su corazón. Atesórela. Así como hoy, con la ayuda del Señor, también podamos atesorar esta palabra de parte de Dios para nuestra vida. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Este es un libro escrito por el profeta Ezequiel. El Señor usó a la vida de Ezequiel como otros más profetas en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para anunciar, recordar, para exhortar, para profetizar el plan de Dios para su pueblo. Cada quien que pone su vida en las manos del Señor, rinde su corazón a Jesús, se arrepiente de su pecado, automáticamente se transforma en el pueblo del Señor, en parte de su pueblo. Y los profetas eran llamados por el Señor para anunciar al pueblo de Dios en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, el mensaje que Dios tenía preparado para su pueblo. Y aquí había un pueblo que a causa de que habían sido tomados esclavos, cautivos, habían sido conquistados por la desobediencia a Dios. Aquí hay un pueblo que está derribado, un pueblo que está destruido, un pueblo israelita que está con sus brazos caídos. No solamente con sus armas caídas, sino con sus brazos caídos, con el ánimo por el suelo, sin motivación, esclavos en una condición de miseria. Mire qué lindo es que Dios tiene ojos con los que ve diferente a como nosotros vemos. Y el Señor llama al profeta Ezequiel y le dice,
tengo que mostrarte algo. Tengo que mostrarte dos cosas. Tengo que mostrarte cómo yo estoy viendo a mi pueblo en este momento. Y tengo que mostrarte lo que yo voy a hacer con mi pueblo. ¿Está conmigo? ¿Está despierto? Sí. Dos cosas el Señor le pide a Ezequiel que se acerque porque le va a mostrar. La primera es la condición en la que Dios con sus ojos veía al pueblo de Israel. Y la segunda es lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Mire, dos perspectivas de Dios. El Señor le ve a usted de una manera diferente a como le veo yo. El Señor conoce su vida como nadie más le conoce. El Señor conoce lo más profundo de su corazón, las intenciones y los pensamientos más guardados de su corazón. El Señor los conoce. Él lo ve. Él ve su vida como nadie más la ve. Pero también el Señor sabe el plan que tiene para usted y para mí. Nadie más lo conoce, nadie más lo ve, nadie más lo puede percibir como Él lo percibe. Hay un plan de parte del Señor para su pueblo, para su iglesia, para cada vida, para cada hombre, cada mujer. Y el Señor sabe la condición en la que vivimos, pero al mismo tiempo Dios sabe el plan poderoso que tiene para sus vidas. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Y aquí sucede esta visión que el Señor trajo a Ezequiel para que pudiera contemplar. Y le dice el Señor en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Ponga atención, por favor. La mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto es una visión. El Señor lo toma espiritualmente como una visión y lo coloca en un lugar. Coloca los ojos de Ezequiel en un lugar físico que solo está sucediendo en la mirada de Ezequiel. Y dice Ezequiel, me puso el Señor en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Me hizo el Señor caminar en medio de todos los huesos que vi en el valle. Y he aquí, eran muchísimos huesos sobre la faz del campo. Y por cierto, no solamente cualquier tipo de huesos, huesos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire cómo Dios le pregunta a Ezequiel en esta visión. Ezequiel, dime una cosa, ¿vivirán estos huesos que estás viendo? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel sabía cómo librarse de una pregunta que podía complicarle el rato. Ezequiel le dice al Señor, Señor, aquí yo lo único que veo son huesos y secos de hace tiempo. Y me preguntas que si estos huesos pueden vivir. Sabrás tú, Señor. Sabrás tú si estos huesos pueden vivir. Me dijo entonces el Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y les cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis, huesos, que yo soy Jehová. Escucha Ezequiel relatándonos y dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo,
Dice Ezequiel, me dijo el Señor, profetiza al Espíritu, profetiza, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. A ver si me bajo un poquito la música, por favor. ¿Me la puede quitar también? Escuche Ezequiel. Ezequiel dice, el Señor me mostró un valle lleno de huesos. No cualquier hueso, huesos secos en gran manera. Y el Señor me pregunta, ¿será que pueden vivir estos huesos? ¿Qué tú piensas, Ezequiel? ¿Tú piensas que estos huesos pueden volver a tener vida? Amada iglesia, el Señor veía al pueblo de Israel. El Señor veía a su pueblo en esta crisis, en esta calamidad. Lo veía de esta manera. La manera en como Dios estaba viendo al pueblo de Israel era en una mortandad. ¿Dónde encontraríamos huesos secos sino en un lugar donde yacen los restos de un ser que algún día tuvo vida? ¿Dónde encontraríamos huesos secos si no es en un lugar donde hace tiempo no hay vida? Hace tiempo todo es tiniebla, todo es sequedad, todo es, no hay nada vivo en ese lugar. Ezequiel dice, el Señor me llevó a un valle lleno de muerte, de recuerdo de muerte, de recuerdo de aquello que sucedió algún día, de recuerdo. Mire, si usted y yo pudiéramos exhumar a todos los muertos que hay y destapar todas las tumbas, lo que encontraríamos dentro de cada tumba serían huesos, huesos secos, huesos donde no tiene ninguna esperanza de que esos huesos sirvan para tener vida. Todo hueso es representación de muerte. Cuando usted se come un pedazo de carne de lo que sea que tiene hueso y usted termina de comerse esa porción de carne y usted deja caer el pedacito de hueso en el plato y suena tin, tin, eso significa que se acabó la vida. No hay esperanza para que ese hueso vuelva a tener vida. No hay esperanza. No hay esperanza. El pueblo de Israel vivía sin esperanza. A ver si me ayuda con los niños, por favor, para mantenerlos un poco tranquilos. O si no, en sala cuna los podemos atender. El pueblo de Israel vivía sin esperanza, estaba cautivo, estaba preso. Y el Señor le dice a Ezequiel, quiero enseñarte cómo está mi pueblo. Quiero enseñarte cómo está viviendo mi pueblo. Quiero enseñarte la condición que tiene mi pueblo. Y el Señor lleva a Ezequiel a ver un valle de huesos secos. Y le dice el Señor a Ezequiel, dime, ¿podrá haber vida? ¿Qué tú crees? Cuando usted tira los pedazos de hueso de pollo, cuando se come un pollo y tira los huesos al basurero, la próxima vez que los vayas a tirar, antes de que los tire, véalos e imagínese responderle al Señor esa pregunta. Imagínese que Dios le pregunta a usted, antes de que tire esos huesos al basurero, que le pregunta a usted, ¿tú crees que puede haber vida en esos huesos? ¿Tú crees que pueden volver a tener vida? Antes de que tire los huesos o se los tire al perro, véalos y diga, ¿será que puede tener vida? Imagínese lo que pasó por la mente de Ezequiel. Imagínese lo que pasó por el corazón de Ezequiel cuando el Señor en visión le pregunta, ¿tú qué piensas, Ezequiel? ¿Tú crees que puede haber vida en esos huesos? Ezequiel fácilmente se logró salvar de esta respuesta que podía haber sido bien condenatoria para él.
Y le dijo al Señor: tú sabes, Señor, eso yo te lo dejo a ti. Ezequiel sabía con quién estaba tratando. Ezequiel sabía a quién le estaba hablando. Ezequiel sabía que el que le estaba haciendo la pregunta era aquel que cambia lo que no es en lo que es. Ezequiel sabe que la pregunta que está escuchando viene de aquel que hace de donde no hay una cosa abundante. Ezequiel sabe que aquel que le está preguntando si cree que puede volver a haber vida en esos huesos es aquel que del cuerpo más enfermo lo transforma en sano. Ezequiel sabe que la pregunta que está recibiendo de Dios viene de parte de aquel que un día abrió el mar rojo para que todo el pueblo caminara en seco. Ezequiel sabe que quien le hace la pregunta es capaz de darle vida a los huesos secos. Y por eso Ezequiel le dice al Señor: tú sabrás, Señor, tú sabrás qué vas a hacer con esos huesos. Tú sabrás si los vas a levantar. Tú sabrás si en tu perfecta voluntad está el plan de volver a darle vida. Yo no sé. Yo te entrego esa respuesta, te la devuelvo. Jugó como una breve partidita de ping pong con el Señor. Le dice: ¿tú qué crees, Ezequiel? ¿Crees que puede haber vida en esos huesos? ¡Pup! Le regresó la pelota y le dijo: Señor, tú eres el que sabe. No puedo responderte eso, ni quiero responderte eso. Tú eres el que sabe. Tú sabrás qué vas a hacer con un valle entero de huesos secos. Tú eres el que sabe lo que se puede hacer con un valle de huesos secos. Yo no sé usted, pero yo no tengo nada que hacer con un valle de huesos secos. El Señor le dijo a Ezequiel: camina alrededor de ellos. Camina en medio de todos estos huesos. Camina. Ven, vamos a hacer un tour por todos estos huesos sin vida. Recuerde que lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es al pueblo de Israel en su condición de vida. El pueblo de Israel no estaba muerto. El valle de huesos secos no era literal. No había un valle de huesos secos en la vida real. Eso era una visión. Lo que había era una condición en el corazón del pueblo de lamento, de depresión, de dolor, de falta de esperanza, de desánimo. Habían bajado los brazos y estaban rendidos. Ya no había adoración. Ya no habían manos levantadas adorando al Señor. Ya no había en su corazón fe por el Señor. No era un valle de huesos literal, pero era una condición que en los ojos de Dios estaba viendo al pueblo. Y déjeme decirle que si nosotros pudiéramos ver con los ojos de Dios, nos sorprenderíamos la manera en cómo Él nos ve a nosotros en muchas ocasiones de vida. Usted se sorprendería y usted seguramente diría: no, ese no soy yo. No, ese no soy yo. Cuando el Señor nos ve, cuando el Señor ve nuestra condición, cuando el Señor ve la manera en que estamos viviendo, el Señor tiene una manera de vernos muy diferente a la que nosotros vemos. Usted y yo podemos aparentar, tratar, pero la manera en que Dios ve nos desnuda por completo. Hace una radiografía completa de nuestra vida. Y los ojos de Dios conocen lo más profundo de nuestro ser. Él conoce lo más profundo de su ser. Y el Señor conocía lo más profundo del ser de Israel. Y le dice el Señor a Ezequiel: mi pueblo está así. Así está mi pueblo. ¿Tú crees, Ezequiel, que puede haber vida aquí? Insisto, ¿tú crees, Ezequiel, que puede haber vida en estos huesos? Ezequiel le dice: no sé, tú sabrás. Y le dijo el Señor a Ezequiel en el versículo 4: profetiza sobre estos huesos. Profetiza. Profetiza sobre estos huesos, Ezequiel. Ezequiel era profeta. Un profeta era la voz de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento. La única representación
manifestación audible de la voz del Señor, era un profeta. Por eso es que desde siempre se han levantado falsos profetas, porque siempre ha querido haber más de uno que sobresale, que es el aplaudido, que es el reconocido. Ezequiel era el profeta de Dios. Ezequiel sabía, era su oficio ministerial, era su llamado espiritual. Era lo que Ezequiel hacía, profetizarle al pueblo el mensaje de parte de Dios. Hay un profeta que sufrió como ningún otro su llamado profético, fue el profeta Jeremías. Sufrió y sufrió y sufrió porque le profetizaba al pueblo, a un pueblo desobediente, a un pueblo rebelde, a un pueblo que le daba la espalda a Dios, a un pueblo que escuchaba el mensaje de Dios por un oído y por el otro se le escapaba el mensaje. Y Jeremías sufría y le decía: Señor, me hubieras matado en el vientre de mi madre, hubieras puesto en el corazón de mi madre el deseo de abortarme. Hoy muchos quieren ser un profeta y Jeremías deseaba no serlo, por lo difícil que era profetizarle a un pueblo, por hablarle la palabra de Dios a un pueblo que no quería escuchar a Dios. Y Ezequiel está delante ahora del Señor y el Señor le dice: mira, no le vas a hablar a un pueblo rebelde, profetízale a un pueblo muerto, profetízale a alguien que está con sus brazos caídos, profetízale un hueso seco, profetízale, declárale mi palabra, profetízale, dile el mensaje que yo tengo para él, para ella. Háblale a estos huesos, profetízales, diles que volverá a vivir. Dile a estos huesos que vuelve a haber vida. Ahora está Ezequiel delante de aquel valle del cual ya hizo el recorrido, ya caminó en medio de los huesos, sabe que son viejos, son secos, sabe él que no hay esperanza. ¿Cuántas veces usted sabe, usted se ha dado cuenta que no hay esperanza, pero está delante de un Dios que está por encima de nuestra esperanza? El Señor le dice a Ezequiel: háblale a los huesos secos, diles que vuelva a vivir. Háblale a los huesos, diles que doy la orden de que vuelve vida. Háblale a los huesos secos. Era su pueblo. Los huesos secos eran aquellos que un día levantaban las manos y adoraban al Señor. Los huesos secos eran aquellos que un día se gozaban y cantaban y decían: aleluya, gloria a Dios, celebramos, aleluya. Y hoy estaban secos. Aquellos que un día danzaban con el rey David y cantaban con el arca del pacto que venía a Jerusalén y celebraban: aleluya, aleluya. A ellos diles que vuelve a haber vida, vuelve a haber gozo, vuelve a haber esperanza, vuelve a haber paz. A esos que hoy están con sus brazos caídos, a esos que hoy están desanimados, sin esperanza, a esos que hoy sienten que no hay nada más bueno que pueda sucederles, háblales y diles que vuelve a haber vida. Profetízales. La pregunta que Dios le hace a Ezequiel es una pregunta desafiante que también el Señor nos las hace hoy a nosotros. Le dice el Señor a Ezequiel: dime Ezequiel, en el versículo 3, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Hay esperanza todavía, Milton? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿Será que todavía puede haber
un gozo de en medio de esas cenizas? ¿Tú crees que puede haber vida? ¿Tú crees que puede haber danza y gloria al nombre del Señor en medio de esos brazos caídos? ¿Tú crees que puede haber celebración aún en medio de huesos que hoy están secos? ¿Qué tú piensas? ¿Crees que puede haber vida? Dímelo tú, Ezequiel. Ese es el desafío de Dios para usted y para mí hoy. Esa es la pregunta desafiante del Señor para usted y para mí, especialmente para aquellos que hoy están en una condición parecida a la del pueblo de Israel. Cada vez que usted baja los brazos, cada vez que usted permite que todo parezca estar oscuro y que no hay esperanza, hay un Dios que aparece diciendo: ¿tú crees que puede haber vida? ¿Tú crees que puede volver a haber esperanza? ¿Tú crees que lo puedo volver a hacer? Esa fue la pregunta con la que desafió Dios a Ezequiel. ¿Tú crees que lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo puedo dar vida? ¿Tú crees que yo puedo transformar esta situación? ¿Tú crees que este valle de huesos secos se pueden transformar en un ejército de pie diciendo gloria a Dios? ¿Tú crees que yo puedo transformar tu historia? Hay un mensaje de parte del Señor para el pueblo de Israel, para su pueblo y que sigue vigente hoy. Vuelve a vivir. Vuelve a levantarte. Las circunstancias de tu vida no son ni deben de ser la lápida que sepultará tus huesos. Los golpes que ha tenido en la vida, las circunstancias, los dolores, las tristezas, las angustias no pueden ser la lápida que sepulte tus huesos. Hay un mensaje de vida de parte de nuestro Dios. Hay un mensaje de restauración. Hay un mensaje de nuevo comienzo, que aún aquello que está muerto o que parece no tener esperanza, el Señor le dice: vive, vuelve a vivir. Dice el versículo 7, Ezequiel dice: y profeticé. Escucha, Ezequiel dice: profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mira qué lindo. Sucedió un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que habían tendones sobre ellos, y la carne de ellos subió de la tierra, subió y volvió a cubrir los huesos. Y la piel cubrió por encima de los tendones, por encima de la carne, volvió a tener piel. Pero le hacía falta vida. Dice Ezequiel: el Señor me dijo: vuelve a profetizar, sigue profetizando. La obra no está terminada, sigue hablando la palabra que tengo preparado para este pueblo. Sigue hablando vida. Y le dijo el Señor: profetiza. Espíritu de los cuatro vientos, trae vida. Y dice la palabra del Señor, Ezequiel dice: volví a profetizar. Y miren lo que sucede. Y profeticé como me había mandado, dice el versículo 10. Y entró en los huesos, en los tendones, en la carne, en la piel que les cubría, entró espíritu. Hay gente a la que el Señor quiere levantar hoy. Hay un mensaje de parte del Señor para algunas personas hoy aquí. Vuelve a vivir. Levántate. ¿Sabe qué es lo lindo? Que hoy usted y yo no necesitamos al profeta Ezequiel. Hoy tenemos la palabra profética más segura. La más segura. La que reanima, la que levanta, la que restaura, la que transforma,
la que cambia la circunstancia, la que cambia mi tristeza en gozo, la que me da paz por encima de todo lo que yo puedo comprender. ¿Cómo está su vida? ¿Se siente usted hoy seguramente con los huesos secos? ¿Siente que quizás no hay esperanza más? ¿Siente que quizás aquello que ha anhelado tanto en su corazón hoy ya no tiene ningún pronóstico para su vida? Yo vengo a recordarle hoy de parte de mi Señor, del Dios al que servimos, del Dios poderoso al cual hoy acabamos de estar alabando. Él hace de donde no hay algo nuevo. Él del sequedal hace brotar agua. De las piedras hace brotar agua. Toda tristeza cambia en alegría, en gozo. Todo lamento lo transforma en danza. Todo corazón desesperanzado, rendido, atribulado, el Señor vuelve a darle paz y a decirle: vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Tus problemas no pueden sepultar tus huesos. Tus circunstancias de vida no pueden sepultar tus huesos. La traición que has sufrido no pueden sepultar tus huesos. La enfermedad que te rodea no puede sepultar tus huesos. No puede sepultar tu vida. Pastor, es que usted no sabe cuántas cosas estoy atravesando. Usted no puede permitir que sus huesos sean sepultados. Aquí había un valle de huesos secos. Y mire, lo que me llama la atención es que los huesos eran visibles. Eran visibles. Ezequiel los vio. No sé qué hubiera pasado si hubieran estado enterrados, pero los huesos eran visibles. Y el Señor le dice a Ezequiel: camina en medio de ellos. Camina en medio de ellos y profetízales. ¿Sabe cuántas veces el Señor ha caminado en medio de nosotros? ¿Sabe cuántas veces el Señor ha caminado en medio de sus circunstancias? De su necesidad. ¿Sabe cuántas veces el Señor nos ha visto con esa necesidad en nuestro corazón y Él mismo ha caminado en medio nuestro? Y hoy el Señor está diciendo: vuelve a vivir. Profetiza el Señor en su palabra. Hay vida y vida en abundancia. Hay gozo por sobre toda tristeza. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gozo y danza en lugar de lamento. Pastor, usted no sabe mi problema, usted no sabe mi necesidad. Sí, quizás no la sepa. Quizás no la conozca. Pero yo lo que sí conozco es el poder de aquel que está por encima de su necesidad, de su problema, de su circunstancia. Yo no voy a menospreciar las angustias de su corazón, pero no voy a rebajar el poder de Dios que tiene por encima de sus circunstancias. Y eso es lo que le vengo a decir hoy a la luz de la palabra. El mismo Dios que le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos, es el mismo Dios que hoy sigue diciéndote a ti y a mí: vuelve a vivir. Levántate. No permita que tus huesos sean enterrados. No permita que tus huesos sigan tirados en el valle secos. ¿Qué va a esperar? ¿Qué vamos a esperar, iglesia? ¿Qué va a esperar en medio de su circunstancia? ¿Que todo comience a salir bien? No. ¿Quién dijo que todo iba a salir bien? ¿Quién dijo que todo iba a estar bien para que mis manos se levantaran y le dieran gloria a Dios? Lo que yo necesito es la palabra del Señor en mi corazón, las promesas de Dios que alientan mi vida, que me dicen: sigue adelante, vuelve, hay esperanza. ¿Qué va a esperar hasta que suceda el milagro? ¿Qué va a esperar? Era una visión en el corazón de Ezequiel. No era ni siquiera algo real. Ahora imagínese Ezequiel. ¿Qué pasó, Ezequiel? ¿Qué pasó? Imagínese el corazón de Ezequiel. Ezequiel no estaba viendo un valle de huesos secos en realidad. Lo que el Señor le estaba mostrando era lo que Dios era capaz de hacer. Lo que el Señor estaba mostrando era lo que Él era capaz de hacer con su pueblo. Y lo que yo vengo a recordarle hoy a la luz de la palabra del Señor es lo que Dios es capaz de hacer con su vida. Lo que Dios es capaz de hacer en su casa. Lo que Dios es capaz de hacer en su familia. ¿Cuántos me dicen amén?
lo que Dios es capaz de hacer en sus generaciones, lo que Dios es capaz de hacer en su presente, aunque hayan huesos secos, lo que Dios es capaz de hacer en su futuro, no importa los secos que parezcan. Hoy vuelve a vivir, dice el Señor. Vuelve a tener vida. No puedes quedarte tirado, sumergido en la condición de sequedad. No puedes permitir que tus huesos queden secos. Porque hay un Dios que te ama. Hay un Dios que está para rescatarte. Hay un Dios que está para levantarte. ¿Cuántos fracasos has tenido en tu vida que hoy te tienen tus huesos secos? Pues hoy te vengo a decir, vuelve a vivir. No, pastor, usted no sabe. No me importa saberlo tampoco. Me importa decirle que Dios tiene plan. Me importa decirle que Dios sigue profetizando vida. Me importa decirle que Dios sigue teniendo plan para su futuro. Sigue teniendo plan y propósito para su vida. No vengo a decirle hoy que el lamento tiene que gobernar su vida más. Vengo a decirle hoy que hay un Dios que te dice, vuelve a vivir, vuelve a vivir, vuelve a tomarte de mi mano, dice el Señor. Aleluya. Lo que su necesidad necesita, valga la redundancia, es que usted le recuerde la palabra. Es que usted le profetice a su crisis. Profetícele a su necesidad. Profetícele a su tristeza. Profetícele a su angustia. Profetícele a su preocupación. Y dígale, yo creo en el Dios que me ama. Yo creo en el Dios que me levanta. Yo creo en el Dios que hace posible lo imposible. Profetícele a los huesos secos. Aleluya.